Entre 1914 y 1945, el mundo entero se vio sacudido por dos grandes hecatombes casi consecutivas que bruscamente le despertaron del estado de ensoñación y complacencia con el que había abandonado el siglo XIX. En aquel fin de siglo, las sociedades occidentales se veían a sí mismas a la cabeza de una larga evolución cultural humana. Sus máquinas parecían solucionarlo todo. El progreso científico y tecnológico haría la vida más fácil y cómoda. Ningún límite parecía inalcanzable. Pero en 1914, el precario equilibrio que sostiene al mundo occidental se desvelará insuficiente. La guerra de 1914, la Gran Guerra, como la llamaron los contemporáneos, es la primera confrontación de alcance mundial. El reparto colonial del mundo y la intervención en ella de países enclavados en continentes distintos hacen que por primera vez los enfrentamientos se extiendan a lo largo de la superficie terrestre. Los llamados imperios centrales, Alemania y Austria-Hungría, formarán una alianza que tendrá enfrente a Francia, Gran Bretaña y el Imperio ruso. El conflicto armado es la consecuencia de una sucesión en cadena de declaraciones de guerra impuestas por el sistema de alianzas establecido. El militarismo intenso del momento, las guerras comerciales y las tensiones fronterizas alimentaban un nacionalismo agresivo que a su vez era fomentado desde los gobiernos como un elemento de cohesión social frente al enemigo exterior o para tapar problemas internos. La consecuencia es devastadora: 36 millones de muertos y heridos en una cruel guerra de desgaste y trincheras. Una de las repercusiones de mayor calado del conflicto europeo fue el desencadenamiento, a partir de 1917, de una oleada revolucionaria desconocida desde 1848. La exclusión del progreso general por parte de amplias capas de la población, la creación de bolsas de pobreza en las ciudades debido al proceso acelerado de urbanización y la existencia de una masa de población proletaria que malvive hacinada con salarios de miseria fue el detonante de diversos episodios revolucionarios. En Rusia, los zares fueron destronados por un pueblo hastiado de la guerra y del hambre, dando paso a un régimen comunista que se esforzará en adelante por exportar su revolución al resto del mundo. En el mundo occidental, alejado el fantasma de la guerra y lograda cierta paz social, las sociedades viven en general una época de relativa prosperidad. El fin de la Gran Guerra fue vivido con optimismo por los vencedores, especialmente por Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Son los felices años 20, un periodo de crecimiento económico y búsqueda del hedonismo que se prolongará hasta finales de la década, cuando el gran crack de 1929 suma a las economías mundiales en una profunda depresión de la que tardarán en recuperarse. Por si fuera poco, las heridas de la guerra no han sido bien cerradas. Los países perdedores, especialmente Alemania, deben enfrentarse al pago de fuertes indemnizaciones y reparaciones de guerra, que son vividas como una humillación. Es en este contexto económico y político en el que triunfan las tesis más profundamente nacionalistas, como las de Mussolini en Italia o las de Hitler en Alemania. El ascenso de los fascismos italiano y alemán contó con una amplia base social, aprovechando el descontento de la población con la situación económica. La ola de autoritarismo crecerá hasta imponerse también en otros países. En España, la dictadura de Miguel Primo de Rivera se prolongará entre 1923 y 1930, siendo poco después sustituida por un régimen republicano. La legitimidad del ensayo democrático de la Segunda República Española quedó quebrada a través de la Guerra Civil que se desarrolló entre 1936 y 1939. Con su victoria, Franco inaugura un régimen fascista, apoyado por Alemania e Italia. La Guerra Civil Española supone un ensayo para el conflicto que se va a abrir inmediatamente después. Alemanes e italianos prueban sus armas en apoyo de las tropas franquistas. La Unión Soviética ayuda al bando republicano, quien recibe también el auxilio de algunos miles de voluntarios internacionales ante la pasividad de las democracias occidentales. En 1939 ya está claro que va a producirse un grave conflicto bélico. Alemania, Italia y Japón, el eje, no ocultan sus ansias expansionistas, contestadas solo de manera tibia por una Gran Bretaña apaciguadora y una sociedad de naciones dividida. El endurecimiento de los fascismos y la bárbara invasión alemana de Polonia acabaron por provocar el conflicto. Francia y Gran Bretaña
Se alían para defender los principios de las libertades individuales y la sociedad, recibiendo el apoyo de la Unión Soviética. La entrada de Japón en el conflicto provoca la respuesta de Estados Unidos, quienes aportarán todo su potencial militar y económico a la causa aliada. La guerra, otra vez mundial, se desarrollará en escenarios diversos. Francia es invadida por Alemania, Gran Bretaña es bombardeada y el Atlántico es el escenario donde ambos bandos intentan estrangular el suministro de materiales al rival. Las primeras victorias caen del lado del eje, quien sorprende por su poderío bélico y su doctrina de la guerra relámpago. Pronto se abre el frente africano, una nueva guerra colonial, y la situación comienza a equilibrarse. La rápida expansión japonesa por el Pacífico y la invasión alemana de la Unión Soviética acaban de definir territorialmente la contienda. A partir de 1943, las victorias comienzan a caer del bando aliado. Los soviéticos resisten y empiezan a empujar en dirección a Berlín, mientras los aliados ganan la partida en África y se plantean la apertura de un segundo frente en Europa. La invasión de Italia por parte de ingleses y americanos sirve de prólogo para el gran desembarco en Francia. La larga marcha aliada hacia la victoria aún deberá hacerse a costa de muchos sacrificios. Se combate en el Pacífico isla por isla, se lucha en Bélgica y Holanda, se bombardean las ciudades alemanas y pronto se combatirá casa por casa en Berlín. A principios de 1945 ya estaba claro que Alemania tenía perdida la guerra. Acosada tanto desde el este como por el oeste, las derrotas del Tercer Reich en Alemania y del fascismo de Mussolini en Italia serán solo cuestión de meses. Los aliados comienzan a plantearse el mundo de la posguerra, una partida de ajedrez en la que los nuevos contendientes serán el capitalismo y el comunismo. La derrota de Japón es solo cuestión de tiempo, y es utilizada por los Estados Unidos como una demostración de fuerza frente a su todavía aliado y pronto rival, la Unión Soviética. Acabada la guerra, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Durante su gobierno, en 1939, estalla la guerra en Europa. Las cancillerías de Colombia y de Argentina proponen una reunión de ministros plenipotenciarios en Panamá, reunión que se llevó a cabo el 21 de septiembre. El documento firmado por los representantes fijó posiciones frente al conflicto que en ese momento solo tenía carácter continental. Quedó claramente establecida la posición de neutralidad y de solidaridad entre los pueblos americanos. Por su parte, Santos estrechó los lazos con los Estados Unidos. En la población colombiana había un tácito reconocimiento a los aportes que empresarios alemanes hicieron al comercio en la rama de productos científicos y el hecho de ser pioneros en la aviación. La empresa Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, SCATA, fundó en Colombia un servicio de transporte de carga y pasajeros que fue muy exitosa. Los colombianos admiraban a los alemanes en tal medida que hasta hubo proyectos para promover la inmigración alemana para poblar la Guajira, compensando así la proliferación de razas africanas. Esto no pasó de ser una idea de López de Mesa que pronto quedó en el olvido, pero que demuestra el nivel de admiración que los colombianos sentían por los germanos. Sin embargo, al igual que en los demás países latinoamericanos, el fascismo cautivó a un gran sector de la población, en especial Benito Mussolini. Lo curioso del caso es que las simpatías provenían de sectores de izquierda y de derecha. Políticos de la envergadura de Alzate Avendío y de Jorge Eliezer Gaitán copiaron los gestos y el estilo de la verborrea de Mussolini, dando discursos en balcones emulando a la declaración de guerra de Mussolini en la Plaza Venecia. Otro hecho importante para Colombia en el siglo XX fue el del Bogotazo. Se conoce como Bogotazo al periodo de protestas, desórdenes y represión que siguieron al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 en el centro de Bogotá. Se considera este uno de los primeros actos urbanos de la época conocida como la violencia. Sobre el 9 de abril de 1948 se pueden escribir muchas cosas, pero sin duda las tres balas que cegaron la vida de Jorge Eliezer Gaitán Ayala se convirtieron en el detonante que partió en dos la historia del siglo XX en Colombia. El 9 de abril de 1948, el caudillo liberal se encontraba en su despacho con Plinio Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Paella. Salen a almorzar a la 1 de la tarde y saliendo del ascensor, Mendoza Neira toma del brazo a Gaitán y se adelantan al resto de personas.
Al llegar a la puerta, Juan Roa Sierra dispara sobre el político. 3 balas impactaron en el cuerpo del abogado penalista y dirigente liberal, causándole la muerte pocos minutos después en la clínica central, mientras su amigo el médico Pedro Eliseo Cruz procedía a efectuarle una transfusión de sangre. Los que presenciaron el trágico evento persiguieron al asesino mientras gritaban: "Mataron al doctor Gaitán, cojan al asesino", hasta que finalmente un funcionario de la policía lo introdujo en una droguería a unos cientos de metros del lugar donde ocurrió el magnicidio e intentó protegerlo de la multitud que lo perseguía y lo empezó a interrogar. El joven solo decía: "Ay, Virgen Santísima", dando muestras de nervios y de angustia. La multitud penetró en la droguería y golpeó a Roa Sierra hasta dejarlo sin vida, para luego arrastrarlo por toda la carrera séptima hasta el Palacio de San Carlos, donde dejaron su cuerpo destrozado, sin vida y desnudo. Estos hechos llevaron a la revuelta nacional en contra del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, a quien le exigían la renuncia. Ese día hubo saqueos, principalmente en el centro de Bogotá a lo largo de la carrera séptima, pero luego se fueron esparciendo por gran parte de la ciudad para terminar extendiéndose a varias ciudades de Colombia. Además de los saqueos, hubo incendios provocados por los manifestantes, incendiaron los tranvías, iglesias, edificaciones importantes y los mismos locales saqueados. En un principio la policía intentó tomar control del asunto, pero luego algunos policías y militares se unieron a la revuelta propiciando armas y esfuerzos, mientras que otros tomaron las armas y abrieron fuego sobre los manifestantes. El saldo de la revuelta fue de varios cientos de muertos y heridos. Las cifras van desde 500 muertos, esto reportado por un cable de la embajada alemana, hasta la extraoficial de más de 3000. Los daños materiales correspondieron al incendio y posterior derrumbe de 142 construcciones, incluyendo casas particulares, hoteles e iglesias del centro de la ciudad. Durante el proceso judicial por el asesinato se presentaron testimonios que indicaban que Roa Sierra no fue el asesino, sino que fueron justamente él o los presuntos asesinos quienes condujeron a la multitud a tomarlo como el culpable y acabar con su vida. Otras versiones presentadas en el proceso indicaron que Roa Sierra sí fue el culpable, pero actuó motivado o en acuerdo con otra persona. La justicia colombiana sentenció en 1978 que el asesino Juan Roa Sierra era esquizofrénico y actuó por motivos personales y solo. Diversos analistas consideran que las consecuencias de este hecho contribuyeron a la creación de posteriores movimientos guerrilleros como las FARC y el ELN. En 2008, Caracol Televisión y The History Channel realizaron un documental llamado Bogotazo, Historia de una ilusión, donde se hace un recuento de todos los hechos y se lanzan algunas teorías alrededor del asesinato de Gaitán y sus consecuencias.